Muy buenas tardes, bienvenidos a Una Mirada al Día. Soy Luciano Reboredo y como siempre cuento con la compañía de Ángel Delgado en este programa que presenta la Coordinadora Republicana y la Abeja. El día de hoy, como siempre, para analizar los últimos acontecimientos del acontecer político nacional. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Luciano. Muy buenas tardes, amigos todos. Efectivamente, las últimas horas del día de ayer han sido muy intensas porque a la concurrencia de un equipo de la Fiscalía, acompañado de efectivos de la Policía Nacional y el mensaje presidencial que dio a altas horas de la noche el presidente de la República, se configura un escenario más dramático que indudablemente va a proyectarse en las siguientes horas y en los próximos días, sin duda alguna. Pero creo que podemos empezar analizando las cosas y desde ese punto de vista te dejo la palabra para que tú un poco ordenes las cosas y podamos desarrollar el presente programa. Yo te quería proponer, si empezamos el programa, escuchando el mensaje de Pedro Castillo, que es brevísimo, ¿no? Se hizo esperar bastante porque se anunció para las 10:15, después 10:30, después 10:45, generando alguna expectativa, y al final dio un mensaje muy breve, un poco confuso, pero vamos si te parece lo ponemos, porque mucha gente no lo ha escuchado, salió muy tarde, y a partir de ahí empezamos nuestro comentario. Proceso electoral limpio y transparente, cargo que ejerzo con honor, con responsabilidad y honestidad. Sin embargo, se persiste en desconocer el triunfo del pueblo. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Hoy, Palacio de Gobierno y la Casa Presidencial, una vez más, han sido violentados con un allanamiento ilegal, avalado por un juez, coincidentemente, cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por 5 años, para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo gobierno. Venimos buscando el diálogo desde hace más de un año. Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Quienes hoy buscan quebrantar el orden constitucional y democrático son los mismos que denunciaron un fraude electoral inexistente para desconocer mi elección, recurriendo con tal fin incluso a los organismos internacionales. Coincidentemente, ayer, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se presentó un informe pidiendo ilegalmente mi inhabilitación. Y hoy, montando un shock mediático, la Fiscalía allana mi domicilio en busca de mi hija, creyendo que con ello van a doblegarme. Es evidente la confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Hago un llamado a las fuerzas democráticas, a los peruanos y peruanas, a unirse en defensa del Estado de Derecho, el orden democrático y la voluntad popular. Podrán tener medios, podrán tener dinero, pero no tienen al pueblo. Buenas noches. Dios bendiga a todos. Bueno, ahí lo tenemos, Ángel. Una vez más, Pedro Castillo victimizándose y cometiendo graves deslices, ¿no? Porque habla de una conjura entre la Fiscalía de la Nación, los medios, los poderes económicos, el Parlamento, sembrando la discordia y además mostrando un desconocimiento absoluto del orden jurídico y constitucional. Y otra vez, en esta victimización, vuelve a hablar de los que no reconocen su triunfo y poniéndose del lado del pueblo, de un pueblo que, como ayer comentábamos en las encuestas, ya no le es favorable en lo más mínimo. ¿Qué comentario te suscita esta presentación de Castillo? ¿Cuáles son tus primeras impresiones?
Creo que es una corta presentación, pero amplia en el número de incorrecciones, errores y cosas falsas. En primer lugar, Castillo tiene que entender que este problema en el cual está metido no tiene ya una naturaleza política. Aquí la verdad, nadie lo está acusando a Castillo de su posición política e ideológica, ni siquiera está en cuestión por ahora el tema de cómo fue elegido, si hubo fraude o no, y menos aún el tema, la monserga de que él es un hombre del pueblo y por eso es que hay toda una campaña donde se confabulan todos para derrocarlo e impedir que pueda gobernar interpretando el sentimiento popular. Por supuesto que no lo interpreta, porque si lo interpretara hoy día él tendría pues 80% de respaldo, cosa que las encuestas dicen al revés, todo lo contrario. Hay un repudio ciudadano, incluso en aquellos lugares que alguna vez confiaron en él y le dieron su voto. Entonces no estamos en la esfera política, Luciano, no estamos en el ámbito del debate político enconado que podría darse, no estamos ante un conflicto de poderes exactamente entre el Congreso y el gobierno, y mucho menos ante que la Fiscalía se haya puesto pues al servicio de una de las partes. Lo que estamos acá es ante un conjunto de imputaciones que se viene desarrollando principalmente en sede fiscal, no en el Congreso de la República, donde la inexistencia de los votos hace imposible cualquier vacancia, por lo menos en el corto plazo, como ya se ha demostrado, sino es la Fiscalía, un órgano que por naturaleza es independiente por mandato de la Constitución, que pertenece al ámbito de lo jurisdiccional y entonces se mueve con ciertas reglas. Y resulta que las afirmaciones que hace la Fiscalía y las medidas que salen de él, respaldadas por el Poder Judicial, porque una orden de detención de alguien o de allanamiento de algún local solamente puede darse, mira tú, no con la decisión de del fiscal que está encargado de la causa, sino tiene que haber un mandato judicial que respalde. La Fiscalía, de acuerdo al procedimiento, tiene que convencer a un juez que se supone que está cautelando los derechos de los inculpados en una investigación para que no haya un exceso. Y por eso es que la Fiscalía, por más que lleva el ritmo de la investigación, cuando tiene que tomar alguna medida que menoscaba algunos de los derechos fundamentales de los inculpados, como por ejemplo su libertad, la autonomía, la independencia de su morada, la revisión de sus cuentas y demás datos que están protegidos por el derecho a la intimidad que tienen las personas, se requiere de un mandato judicial que expresamente levante y suspende estos derechos para que recién la investigación fiscal pueda prosperar. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que si la Fiscalía ha tomado protagonismo, no es porque se haya puesto de acuerdo con un Congreso que no reúne los votos y que además en algunos casos tiene torpeza para enfrentar los temas de investigación, como se ha demostrado, por ejemplo, en los pocos frutos que ha dado la Comisión de Fiscalización del Congreso. Si la Fiscalía adquiere protagonismo es porque a su despacho o a sus diferentes despachos ha llegado una suerte de información que proviene de todas aquellas personas que sí están siendo investigadas, que sí han cometido delitos porque ellos no lo reconocen y que están prestando declaraciones o testimonios que incriminan cada vez más al presidente de la República, ¿no? La información que ha permitido armar este caso, que tiene como figura central a la cuñada hija del presidente de la República, nace ni más ni menos de las declaraciones de Samir Villaverde, por un lado, confirmadas por el propio Bruno Pacheco. Entonces, esa es la fuente, no es los partidos de Renovación Popular o Avanza País o algún otro sector de la derecha, no es algún medio de información de esa prensa que él condena porque lo estaría persiguiendo, ni más ni menos, no es eso, son declaraciones de sus propias amistades, de su círculo íntimo, y que si son criminales, allá él que los llamó, sabiendo no que eran criminales y que así ahora, es, para salvar el pellejo, están pues haciendo declaraciones que comprometen al presidente de la República.
Así es, Ángel. Él va a seguir, porque esta es la nota, porque ya hay un anuncio de que lo va a hacer el propio Juan Silva, que ha anunciado que tiene una carga probatoria muy grande para inculpar al presidente, y entonces esto va a seguir canalizándose por la vía fiscal a través de los canales de investigación, y el discurso que si merecía, en primer lugar no tenía por qué estar con la banda, ahí él se está defendiendo de imputaciones criminales donde la figura de jefe del Estado no tiene nada que hacer. Él debería un poco explicar esas cosas. ¿Por qué sale esa información? ¿Por qué la sobrina, perdón, la cuñada, que él le llama hija, está comprometida? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Por qué estas empresas, estos empresarios que ahora están detenidos, entraban a Palacio por la residencia y lo recibía su señora esposa? Esas son las preguntas que él debería absolver en una presentación, en un mensaje a la nación, y no la monserga, los discursos que tú has reseñado cuando has presentado el mismo. Ángel, yo creo que este discurso también se podría analizar desde un punto de vista, no sé si llamarlo psicológico, pero sí muestra un poco los temores de Castillo, los enemigos de Castillo, los demonios que lo persiguen, y es el pánico que le tiene a los medios de comunicación, a la justicia, que él confunde, porque en realidad no es la Fiscalía quien ha ido, sino es el Poder Judicial, porque como tú bien has mencionado, la Fiscalía por sí misma no ejecuta este tipo de labores, sino es un juez el que lo determina así, ¿no? Este temor que tiene, y él revela en el fondo su conciencia, cuando cada vez que interviene hace mención a la legitimidad del origen de su gobierno. En el fondo hay una especie de confesión que oculta del origen turbio que tuvo en las elecciones y que fue tan cuestionado, ¿no? Entonces él siempre hace mención a los que no quieren aceptar la legitimidad de su elección, y siempre también hace mención a que cuenta con el respaldo del pueblo, como de alguna manera releva o menciona aquello de lo que carece, ¿no? En todos los sentidos, y todas sus fobias, ¿no? Con la prensa, con la oposición, con los empresarios, y va mostrando una personalidad un poco torva, resentida, que lo personifica y lo muestra tal como es. Pero el día de ayer, que se ha configurado la sexta o séptima, ya no sé cuántas carpetas fiscales y cuántas investigaciones abiertas, lo que se ha puesto de manifiesto es la existencia de una organización criminal, según el expediente que ha trascendido, cada vez más evidente, encabezada por el propio Pedro Castillo, y que tiene su sede en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces él pretende distraernos con estos discursos, y también los ministros y el abogado y los ministros que fungen de abogados defensores nos quieren distraer siempre con argumentos políticos, o tratando de confundir a la gente que desconoce los aspectos legales, ¿no? Y siempre yéndose por el lado del Congreso, pero acá no está el Congreso de por medio, ni la acusación constitucional de la cual incluso tú eres parte, sino un tema estrictamente penal. Es otra cosa distinta. Claro, es un tema estrictamente penal, y no en vano está detenido el alcalde de Anguía, y están detenidos los Espino y todos los que configuran esta organización criminal, como ha sido denominada en el expediente y como ha sido admitida por el juez, ¿no? Entonces, esto es el tema que él tiene que afrontar como una persona bajo una acusación, bajo una observación de una investigación en temas penales, no en temas políticos. Yo creo que ahí está la clave del asunto, porque él sigue hablando de que sus enemigos políticos y el Parlamento y la conjura de los medios, pero los medios no mueven a un juez. Eso es algo muy importante que hay que decir. Y los medios no escriben un expediente como el que ha trascendido y en el que hemos leído, que hay testaferros, hay ejecutores, hay cabecillas, tal cual se describe a una verdadera mafia, ¿no? Y otra cosa que es muy preocupante es el hecho que aparentemente esta señorita que está desaparecida estaría en Palacio de Gobierno, lo cual ya configura un nuevo delito que sería una obstrucción a la justicia, si es que ella está ahí escondida o si es que ya la han sacado de ahí. Eso sería motivo de un tema muy grave también desde un punto de vista penal. Sí, sin duda alguna, pues Castillo tiene que entender el problema en que se encuentra, y por más esfuerzos que hacen todos sus adláteres y colaboradores y defensores,
de querer politizar lo que es una intervención de tipo jurisdiccional, una investigación fiscal respaldada por un juez conforme a las reglas de nuestro Código Procesal y bajo el imperio del derecho. La intervención de ayer y la orden de detención al conjunto de personas dentro de se encuentra la sobrina es un acto que está conforme a derecho, porque ninguno de esos personajes tiene fuero, tiene una inmunidad, y en consecuencia están llamados a una detención preliminar, ese es el nombre técnico, preliminar, justamente para que se desarrollen las investigaciones, la cual va a durar 15 días, y la Fiscalía tiene esa potestad de llamar de grado o fuerza, ese ya depende de las circunstancias, a estas personas para profundizar la investigación. Y como tú bien decías, en la carpeta fiscal que ha trascendido y que hemos podido verla a través de los medios, ahí se describe una organización donde además del cabecilla, que sin duda es Pedro Castillo, hay un lugarteniente que ni más ni menos es el recientemente promovido exministro de Vivienda, ahora flamante ministro de Transportes y Comunicaciones. Ni más ni menos que la mata donde Silva y sus amigos cocinaron toda la corrupción que hoy día le está salpicando fundamentalmente a Castillo, y sobre la cual Silva ya se apresta a dar su versión, que seguramente va a resultar otra vez comprometedora con el señor Castillo. No sé qué dirá pues al respecto, pero si Castillo queda, digamos, lesionado, queda comprometido en actos delictivos por esta declaración, eso no es culpa del fiscal, menos del Parlamento, no tiene nada que hacer la prensa. Son declaraciones de un hombre de confianza suya como Silva, que se está acogiendo a un mecanismo de colaboración y donde las cosas que dice tienen que estar acreditadas para que tengan valor probatorio. Entonces, la acción del día de ayer y la orden de detención contra estas 4 personas, donde el cajero, mira tú, el cajero sería ni más ni menos que el alcalde de Andía. Parece que toda esta organización, esta mafia chotana, ha girado en torno a este personaje, que ya tendrá que declarar y decir lo suyo en el momento. Pero además hay coordinadores, y una de las coordinadoras es ni más ni menos que la esposa, la primera dama, a la cual, digamos, por suerte todavía no se le ha dictado ningún apremio, porque ella perfectamente ha podido ser parte también de esta medida de detención preliminar que la Fiscalía ha pedido al Poder Judicial, y el Poder Judicial le ha concedido este mandato para poder garantizar justamente la investigación de este importante caso. Entonces, pero es posible, Ángel, es posible que en las próximas horas o días se proceda a la captura de la señora esposa de Castillo o del ministro de Transportes, ¿no? Porque siguiendo la lógica de la investigación y de lo que está planteando la Fiscalía, correspondería, yo entiendo. No, claro que sí, no sé, ya eso es parte de la estrategia, de cómo la Fiscalía ordena y toma sus decisiones, pero la señora primera dama tampoco tiene inmunidad, no goza del fuero, y en consecuencia puede ser convocada y puede ser encausada y puede ser sometido a todos los apremios que el Código Procesal señala en esta etapa de la investigación. En fin, entonces no estamos aquí ante una campaña política estrictamente. Claro que estas cosas repercuten en lo político, porque que el jefe de Estado, el que gobierna el país, esté metido en estas cosas criminales, bueno, que claro, también podría aparecer en la crónica roja de los periódicos y los medios de comunicación, por supuesto que es un hecho político, pero no es una política que se nutra en sí, no es per se políticamente lo que le está pasando a Castillo, son actos criminales, delincuenciales, que están ensuciando la esfera política gubernamental, y eso es lo que él en su discurso esconde. Él llama a la población, llama a las fuerzas democráticas, y la verdad es que su llamado queda huérfano, carece de eco, no tiene ningún tipo de repercusión,
porque hoy día la ciudadanía mayoritariamente, en casi un 80%, está repudiando la gestión de Castillo, no solamente como un pésimo gobernante, que eso ya está más o menos claro, un año ha bastado, ha sido más que un botón como muestra, sino estamos ante realmente un comportamiento delictivo que por supuesto deshonra profundamente la majestad de quien ocupa la primera magistratura de la nación, y además es una actitud delincuente que compromete a un conjunto de personas que por vínculos de amistad, de parentesco, de compadrazgo y familiares están actuando de consuno para cometer trapacerías y otros delitos que la Fiscalía está detectando. Y en la medida que más gente sea investigada y se recaben más informaciones y la investigación avance y se profundice, ten la seguridad, Luciano, amigos todos, de que el marco de imputaciones va a ser mucho mayor. Se van a descubrir más casos como estos, porque esta gente no solamente ha actuado en estos 3, 4 casos que están siendo hoy materia de investigación y que están en vitrina, sino hay muchos otros más que seguramente a lo largo del avance del proceso investigatorio, que no tiene nada que hacer el Parlamento, ni la prensa, porque la prensa solamente puede dar cuenta de eso, pero la prensa no está aportando elementos probatorios, ni mucho menos, sino las pruebas están naciendo de aquellos que hoy, siendo investigados, están dando información valiosa para profundizar la investigación y seguir comprometiendo a los cabecillas, entre los cuales, sin duda, Castillo aparece como el jefe. Claro, bueno, ya no sé qué más tendría que pasar, Ángel, porque hemos llegado a un punto en que uno no sabe si ve las páginas policiales o la página de política, ¿no? Estamos ante una situación absolutamente inédita y que es una verdadera vergüenza, una situación lamentable en la que se ha enlodado la presidencia de la República como nunca antes, porque hemos tenido casos de corrupción, pero a este nivel de depredadores, de chantajistas, prácticamente salteadores, nunca visto, ¿no? Entonces, una organización criminal que se pone al descubierto desde la misma casa de gobierno es una situación realmente muy lamentable y no sabemos, como tú dices, qué más vendrá, ¿no? Porque hasta el momento hay 6 o 7 carpetas fiscales ya abiertas y sin duda que viene más y sin duda que el Parlamento tendrá que reaccionar, ¿no? Vamos a ver qué sucede, porque esto recién empieza, no sabemos si la señorita cuñada, hija, pasará a condición de prófuga, porque claro, lo que ha dicho el abogado del presidente, sin ser abogado de ella, también sale en su defensa, ¿no? Ha dicho ella no vive en Palacio y es un atropello lo que se ha hecho, vive en Cajamarca. Bueno, ha tenido ya varias horas para aparecer y decir acá estoy, me pongo a derecho y no lo ha hecho, por lo cual yo creo que ya se le puede considerar prófuga, al igual que otros miembros de la familia presidencial. Pero, igual que los cuñados, ¿no? Si han ido a Palacio, no es porque se le ocurrió al fiscal y a la policía. Ella ha dado como domicilio en Lima Palacio de Gobierno. Así es. Aparecen 3 domicilios, ¿no? Es como cuando a ti te preguntan, ¿dónde vives? Doy mi dirección. ¿A dónde lo buscan? En el domicilio que tú has señalado. Claro. Ella ha señalado como su domicilio regular Palacio de Gobierno. Entonces resulta obvio que la busquen ahí y que pregunten por ella ahí. La otra es que se presente directamente, aquí estoy, ¿no? Entonces han ido en simultáneo, bueno, con un día de anticipación, han ido a Palacio de Gobierno y han ido al domicilio que también tiene en Cajamarca. Claro. Entonces, además hay otra cosa, Ángel. Legítimo. Otra cosa, ella pasa horas o días en Palacio de Gobierno, han podido ir a capturarla de sorpresa, como han tomado de sorpresa al alcalde de Anguía en la vía pública, ¿no? Lo han tomado en la vía pública y lo han agarrado de sorpresa, han ido a tomarla a ella en Palacio. Ahora tenemos noticias de que han allanado la casa de Castillo en Chubur, Cajamarca, y tampoco la han encontrado, o sea, en Cajamarca tampoco está. Y ella tuvo suficiente tiempo, ahí está en pantalla la nota, ya tuvo suficiente tiempo para ponerse a derecho y decir, bueno, me están buscando, acá estoy. Yo creo que ya podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que tenemos un prófugo más en la familia presidencial. Y probablemente los otros hermanos de la señora Lilia Paredes,
también ya estén en esa condición, porque también son investigados los otros dos hermanos, uno de ellos que pagó una cuantiosa deuda de la noche a la mañana cuando empezaron estos negocios. En fin, recién empieza, a pesar de que hay tantos indicios, recién empieza esta novela, Ángel. Vamos a ver qué pasa en estos días. Yo creo que va a haber un desenlace pronto. Por otro lado, Castillo ha convocado a un grupo de casi 500 ronderos para reunirse con ellos y están vociferando y gritando, alentando una salida violenta también a esta situación, que es algo muy peligroso. Nuestro común amigo y querido amigo Hugo Guerra hace tiempo está advirtiendo sobre estos posibles enfrentamientos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque una fiera acorralada, como tú muchas veces has mencionado, se vuelve peligrosa. Y ojalá que no tengamos una salida de este tipo, que sería muy lamentable. Por hoy, Ángel, ha concluido el tiempo del programa. Seguiremos atentos y sin duda que mañana tendremos mucho más material para comentar. Muy bien, creo que ha sido un programa importante. Es importante señalar con toda claridad que esto no tiene antecedentes en la vida republicana del país. Hemos visto graves enfrentamientos en otras épocas entre los poderes del Estado. La lucha política ha sido dura y cruenta incluso, pero ahora hemos salido de la esfera política, hemos entrado al plano delictivo, al plano del derecho penal, donde son los abogados, los jueces, los fiscales, la policía, los que tienen la palabra, son los protagonistas, porque a eso nos ha llevado justamente el señor Pedro Castillo. Y no solamente él, sino jala a esa dinámica a su familia, a sus amigos y a todas las personas que han venido trabajando con él. ¿Por qué? Porque lo han hecho de manera delictiva, porque no lo han hecho conforme a ley y porque de hecho se han puesto al margen del derecho y de la justicia. Así es Ángel. Bueno, muy bien, nos tenemos que despedir, será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias.